El niño que corría detrás de las limusinas buscaba a su hermana. Dicen que todos los niños corren por diversión, pero él no. Él corría por amor. Corría detrás de cada limusina que pasaba, convencido de que en alguna de ellas iría su hermana. Antes de comenzar esta historia, cuéntenme en los comentarios. ¿Desde qué país nos están viendo? ¿Y qué estarían dispuestos a hacer ustedes por reencontrarse con alguien que aman? Porque lo que hizo Mateo, este niño de apenas 8 años, fue algo que cambió su destino para siempre. El sol caía sobre una ciudad que parecía no detenerse nunca. Los autos de lujo avanzaban uno tras otro, reflejando el brillo dorado del atardecer en sus carrocerías. Entre ellos, un niño descalzo se abría paso entre el polvo y el ruido de las bocinas. Su camiseta estaba rasgada, su cabello revuelto y los pies marcados por el asfalto caliente. Pero sus ojos tenían algo imposible de ignorar, la esperanza. Cada tarde, a la misma hora, Mateo se apostaba en la esquina de la avenida principal, justo donde las limusinas pasaban para salir de la zona residencial más exclusiva de la ciudad. Llevaba un cuaderno viejo bajo el brazo, y un dibujo que no soltaba nunca, 2 niños tomados de la mano frente a una casa con flores. Algún día volveremos ahí, susurraba siempre, antes de echar a correr tras el primer auto negro que aparecía. Los guardias de seguridad del sector lo conocían. Algunos se reían. Ahí viene el loco de las limusinas, decían entre risas. Pero él no los escuchaba. Solo veía los vidrios oscuros de los autos, buscando una mirada que reconociera. La de su hermana Lucía. Habían sido separados hacía 3 años. Un incendio destruyó el orfanato donde vivían, y aunque Mateo logró salir, a ella se la llevaron en una ambulancia antes de que él pudiera alcanzarla. Desde entonces, nadie le dijo a dónde la habían llevado. Solo supo, por boca de un trabajador social, que una familia importante la había adoptado. Pero para Mateo, esa frase se tradujo en una sola cosa: una limusina negra. Por eso corría. Cada tarde, cada semana, cada año. Y un día, su instinto no se equivocó. Esa tarde, una limusina más elegante que todas se detuvo en el semáforo. Los vidrios polarizados se bajaron solo unos centímetros. Y entonces Mateo la vio. Una niña de su edad, con el cabello trenzado y un vestido beige, lo miraba desde adentro con los ojos muy abiertos. Los mismos ojos que lo habían acompañado desde que tenía memoria. «Lucía», gritó. El tráfico rugía, pero su voz lo atravesó todo. La niña pegó la mano contra el vidrio. Él también. El mundo se detuvo por un instante. Pero cuando el semáforo cambió, el chofer aceleró, y la limusina comenzó a alejarse lentamente, hasta que Mateo volvió a correr. Corrió como si su vida dependiera de ello. Sus piernas temblaban, el aire le quemaba el pecho, pero no importaba. «Lucía, espera. Soy yo. Soy Mateo». La niña lloraba dentro del auto, golpeando el vidrio mientras la figura del niño quedaba atrás, envuelta en polvo y sol. Pero antes de perderlo de vista, ella hizo algo. Pegó la mano al cristal y dibujó un corazón con el dedo. Él lo entendió. Era su forma de decir: «Te recuerdo». Y fue ahí donde todo cambió. Porque esa tarde, un hombre dentro del auto, el dueño de aquella limusina, también lo vio correr. Y lo reconoció. El corazón de Mateo latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. La limusina desapareció al doblar por la avenida principal, pero él siguió corriendo, aun cuando las piernas le temblaban y el aire le faltaba. El dibujo que llevaba bajo el brazo cayó al suelo, pero no se detuvo a recogerlo. Por primera vez en 3 años, había visto a su hermana. Y aunque el mundo no le creyera, él sabía que no estaba soñando. Esa noche no durmió. Se sentó en el borde de la cama de cartón que tenía bajo el viejo puente, mirando el dibujo que había recuperado y que ahora tenía manchas de tierra. Le habló al cielo, como solía hacer cuando se sentía solo. «La vi, mamá, la vi de verdad. Tenías razón, nunca debía rendirme». A su lado, un perro callejero que lo acompañaba desde hacía meses levantó la cabeza. Mateo lo acarició con ternura. «Tranquilo, Rocco. Mañana volveremos a buscarla». Y lo hizo. Al día siguiente, cuando el reloj del ayuntamiento marcó las 5, el niño ya estaba en la misma esquina. Esperó horas, observando cada auto que pasaba. Pero la limusina negra no volvió. Hasta que, al tercer día, algo distinto ocurrió. Una camioneta gris se detuvo frente a él. Del asiento trasero bajó un hombre de traje oscuro, alto, con el rostro serio.
Tenía un auricular en el oído y unas gafas negras que le daban un aire imponente. ¿Eres tú el niño que corre detrás de los autos?, preguntó sin rodeos. Mateo dio un paso atrás, desconfiado. ¿Quién pregunta? Trabajo para el señor Alvarado, respondió el hombre, bajándose las gafas para mirarlo directamente. El dueño de la limusina que viste hace unos días. Mateo sintió que el estómago se le encogía. La niña del auto está bien? ¿Dónde está? El hombre lo observó en silencio por un momento. Luego asintió. Está bien. Pero necesito que vengas conmigo. El señor quiere hablar contigo. El niño dudó. No conocía a ese hombre, y en su vida había aprendido que confiar era peligroso. Pero la posibilidad de volver a ver a Lucía pudo más que el miedo. Subió al auto. El camino hacia la mansión del empresario fue largo. Desde la ventanilla vio cómo las calles polvorientas donde solía jugar quedaban atrás, reemplazadas por avenidas limpias, árboles cuidados y portones vigilados por guardias con armas. Era otro mundo. El mundo donde su hermana ahora vivía. Cuando el auto se detuvo frente a la reja principal, Mateo tragó saliva. La mansión era enorme, rodeada de jardines, fuentes y esculturas. El hombre del traje bajó primero. Sígueme. No digas nada hasta que él te hable. ¿De acuerdo? El niño asintió. Mientras caminaban, sintió que todos los empleados lo miraban. Algunos con curiosidad, otros con desprecio. Su ropa vieja, su piel sucia, sus pies descalzos, no encajaba ahí. Entraron a una sala imponente. Había cuadros, lámparas de cristal y un enorme ventanal desde el cual se veía la ciudad entera. Frente a él, sentado detrás de un escritorio de madera oscura, estaba el hombre que había visto en la limusina. El señor Alvarado. Canoso, de mirada firme y voz profunda. Así que tú eres el niño del semáforo, dijo sin levantar demasiado la voz. Mateo asintió en silencio. El hombre lo observó de arriba abajo, sin entender del todo lo que veía, un niño descalzo, flaco, con los ojos más determinados que los de cualquier adulto. ¿Por qué corrías detrás de mi auto?, preguntó. Porque dentro iba mi hermana, respondió sin titubear. El empresario arqueó una ceja. ¿Tu hermana, dices? Sí. La vi. Se llama Lucía. La adoptaron hace 3 años, después del incendio del hogar. Ella me vio también, lo sé. El hombre guardó silencio unos segundos. Luego, con un leve gesto, indicó a su asistente que saliera de la sala. Dime algo, muchacho, continuó, entrelazando las manos sobre el escritorio. ¿Qué te hace pensar que esa niña es tu hermana? Mateo sacó de su bolsillo una hoja doblada. Esto. Lo dibujamos juntos cuando éramos pequeños. Una casa con flores. Ella dijo que cuando fuéramos grandes, viviríamos en una así. El hombre tomó el dibujo y lo observó en silencio. Su rostro, por un instante, se endureció. Porque en una esquina del papel, con letras torcidas, se leía un nombre, Lucía A. Y ese A coincidía con el apellido de su familia. El empresario apoyó el papel sobre el escritorio y se levantó. Caminó lentamente hacia el ventanal. Esa niña, dijo al fin, se llama Lucía Alvarado. Es mi hija adoptiva. Mateo lo miró con los ojos abiertos. Entonces sí es ella. Se lo dije. Es mi hermana. El hombre lo observó con seriedad. Eso no lo decides tú, niño. El silencio que siguió fue pesado. Mateo apretó los puños, temblando. Yo no quiero quitarle nada. Solo quiero verla. Solo un momento. El hombre suspiró. No es tan sencillo. Esa niña no recuerda nada de su vida anterior. Para ella, nosotros somos su familia. Eso no puede ser verdad, exclamó el niño, con lágrimas contenidas. Ella me reconoció, puso su mano en el vidrio, dibujó un corazón. El empresario bajó la mirada por un instante. Quizás no lo admitía, pero él también lo había visto desde el asiento delantero. La mirada de la niña no era la de una desconocida. Era una mezcla de sorpresa, miedo y amor. Algo imposible de fingir. Dame tiempo, dijo el hombre finalmente. Déjame comprobar algunas cosas. Mateo lo miró con desesperación. ¿Puedo verla? Solo un minuto. El señor Alvarado negó con la cabeza. No hoy. Si te quedas aquí afuera, los guardias te sacarán. Pero te prometo que si lo que dices es cierto, lo sabré. ¿Y si no me cree? Entonces tendrás que demostrarlo. Mateo bajó la cabeza, sintiendo como el peso de la esperanza le aplastaba el pecho. Lo haré. Lo juro.
Salió de la mansión con el dibujo apretado contra el pecho. El cielo empezaba a oscurecerse, y mientras el auto de seguridad le escoltaba de vuelta a la ciudad, una figura pequeña lo observaba desde la ventana del piso superior. Lucía, con la mano pegada al vidrio, igual que aquel día. Su mirada decía lo que sus labios aún no recordaban. Pero algo dentro de ella, algo profundo y escondido, empezaba a despertar. La noche cayó sobre la ciudad, pero en la mansión Alvarado, las luces permanecían encendidas. En una de las habitaciones del ala norte, Lucía, ahora Lucía Alvarado, estaba sentada frente a una gran ventana, con el rostro apoyado en el cristal. Sus dedos jugaban distraídamente con un colgante en forma de estrella que llevaba al cuello. Era lo único que conservaba desde su vida anterior. La niñera entró con suavidad. «Es tarde, cariño. Deberías dormir». Lucía no apartó la vista del cielo. «¿Quién era el niño, Laura?», preguntó de pronto, con voz suave. «El que corría detrás del auto». La mujer vaciló. «No lo sé, mi amor. Solo un niño curioso, tal vez». Lucía negó con la cabeza. «No. Yo lo conozco. Lo sentí aquí», dijo, llevándose la mano al pecho. «Cuando lo vi, algo dentro de mí despertó, como si lo hubiera estado esperando». Laura la observó con tristeza. Había escuchado rumores, susurros entre el personal, pero sabía que no debía hablar. «Descansa, pequeña. Todo está bien ahora». Pero Lucía no durmió esa noche. Soñó con fuego, con una casa en llamas, con un niño gritándole entre el humo, extendiendo una mano hacia ella, y con una voz, la suya, de niña más pequeña, que decía entre lágrimas: «Prométeme que si nos separamos, me vas a encontrar». Se despertó gritando. Al otro lado de la ciudad, Mateo también estaba despierto. No podía dejar de pensar en lo que el empresario había dicho. No recuerda nada de su vida anterior. ¿Y si era verdad? ¿Y si Lucía realmente lo había olvidado? Pero luego recordaba esa mirada, ese gesto del corazón en el vidrio, y algo dentro de él se negaba a aceptar la idea. Ella sí lo recordaba. Tal vez no con la mente, pero sí con el alma. Esa noche, decidió que no esperaría más. Si el señor Alvarado no lo dejaría verla, él encontraría otra manera. Durante las siguientes semanas, Mateo se las ingenió para merodear cerca de la mansión sin que los guardias lo descubrieran. Desde un cerro cercano, observaba las luces de la propiedad. Sabía en qué momentos llegaban los autos, a qué hora apagaban las luces del ala norte, y cuando la niña aparecía en el jardín. Una tarde, la vio. Lucía bajó al jardín acompañada de su tutora. Llevaba un vestido celeste y en las manos un cuaderno de dibujo. Se sentó bajo un árbol y comenzó a pintar. Mateo, escondido entre los arbustos del otro lado de la reja, sintió que el corazón se le aceleraba. Tomó un pedazo de cartón y un lápiz mordido. Y dibujó. Dibujó una casa con flores, igual a la del papel que guardaba desde niño. Y debajo escribió: «Todavía te estoy buscando». Esperó a que la tutora se alejara, y aprovechando un descuido, lanzó el cartón por encima de la reja. El dibujo cayó justo a los pies de Lucía. La niña lo recogió con curiosidad. Cuando leyó la frase, sus ojos se llenaron de lágrimas. Miró a su alrededor, confusa, hasta que entre las sombras vio una silueta. Un niño, descalzo, sonriendo con lágrimas en los ojos. Lucía dio un paso hacia la reja. Mateo la imitó. Ambos se quedaron mirándose a través del metal frío. Por un segundo, el mundo se detuvo otra vez. Lucía levantó el dibujo. «¿Tú hiciste esto?». Mateo asintió. «Y también el otro. El que tienes guardado en tu cajón». Lucía se estremeció. «¿Cómo sabes eso?». «Porque lo hicimos juntos», respondió él, con voz temblorosa. «Cuando aún éramos hermanos». La niña retrocedió, confundida. «No, eso no puede ser. Mi papá dice que nunca tuve hermanos». «Te mintió». «¿Por qué haría eso?». Mateo bajó la mirada. «No lo sé. Pero lo voy a descubrir». De repente, unos pasos se oyeron desde la casa. «Un guardia». Lucía se sobresaltó. «Tienes que irte. Si te ven, te van a hacer daño». Mateo la miró una última vez. «Volveré. Lo prometo». Y desapareció entre los árboles antes de que el guardia lo viera. Lucía se quedó mirando la reja, con el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que ese niño decía la verdad, aunque aún no recordara cómo. Esa noche, escondió el nuevo dibujo bajo su almohada. Y por primera vez desde que tenía memoria,
Rezó sin saber a quién. Rezaba por respuestas. Mientras tanto, en su despacho, el señor Alvarado no podía dormir. El dibujo del niño seguía sobre su escritorio. Lo había mandado analizar discretamente. El papel era viejo, con rastros de hollín y polvo. Y en el reverso, apenas visible, había una pequeña marca con tinta azul. Una insignia que pertenecía al Hogar San Miguel, el mismo orfanato que había sido destruido por un incendio 3 años atrás. Alvarado cerró los ojos. Ese nombre lo perseguía desde hacía tiempo. No solo porque su hija había salido de allí, sino porque él mismo, antes de ser el magnate que era hoy, había sido uno de esos niños. Un huérfano. Olvidado. Sin familia. Y había jurado que jamás volvería a sentir la pobreza, el abandono, ni el dolor de perder a alguien. Pero esa noche, al mirar el dibujo, sintió algo que no sentía desde entonces. Culpa. Culpa por haberle negado al niño lo único que él mismo había deseado toda su vida. A su hermana. A la mañana siguiente, Alvarado ordenó que nadie perturbara su estudio. Encendió su computadora, accedió a los registros confidenciales de adopciones y comenzó a buscar. Y lo que encontró lo dejó helado. El expediente de Lucía no coincidía con los registros oficiales. Había páginas faltantes, documentos alterados y una firma que no reconocía. Todo apuntaba a que la adopción no había sido legal. ¿Qué demonios hiciste, Ramírez?, murmuró con rabia, refiriéndose a su asesor de confianza, el mismo que le había gestionado la adopción 3 años atrás. Se levantó de golpe. Ahora lo entendía. El incendio, la confusión, el traslado de los niños. Alguien había aprovechado el caos para vender identidades. Lucía no solo era una niña huérfana. Era una niña robada. Y el verdadero hermano de esa niña lo había encontrado. Esa misma tarde, Alvarado mandó a buscar al niño. Pero Mateo ya no estaba en la ciudad. Alguien lo había visto hablar con la niña en el jardín, y los guardias lo habían perseguido. Mateo había escapado por los callejones y desaparecido sin dejar rastro. Lucía lloró durante días, pidiendo verlo otra vez. Decía que recordaba su voz, sus manos, y que en sus sueños se la llamaba por su nombre verdadero. El empresario, mientras tanto, comenzó una búsqueda silenciosa. Una búsqueda que lo llevaría no solo a descubrir quién era realmente ese niño, sino también a enfrentarse con su propio pasado, con las mentiras que había permitido, y con un secreto que lo unía a ambos mucho más de lo que imaginaba. El amanecer cubría la ciudad con un velo dorado cuando el señor Alvarado se detuvo frente a un edificio abandonado. Era el antiguo Hogar San Miguel, o lo que quedaba de él, muros chamuscados, ventanales rotos, y un cartel oxidado colgando de un clavo. Llevaba en la mano una carpeta con los documentos alterados, y en el bolsillo, el dibujo que Mateo le había mostrado. Respiró hondo. No era solo una visita al pasado. Era una deuda. Caminó entre los escombros, y de pronto, un sonido lo detuvo. Un ladrido. Luego, una voz infantil. Rocco, no entres ahí, puede haber vidrios. El corazón del empresario dio un vuelco. Avanzó unos pasos, y entonces lo vio. Mateo. El mismo niño. Con la misma mirada decidida, revolviendo entre los restos del edificio con una linterna y un perro flaco a su lado. El hombre se acercó despacio. Te estaba buscando, Mateo. El niño se volvió, sorprendido. Por un instante, el miedo volvió a reflejarse en sus ojos, pero luego reconoció la voz. ¿Qué hace aquí? Vine a hacer lo que debía hacer desde el principio, respondió Alvarado con voz grave. Vine a devolverte lo que te pertenece. Mateo frunció el ceño. ¿A qué se refiere? El hombre extendió la carpeta. Lucía, tu hermana, fue adoptada ilegalmente. Falsificaron los documentos. No lo supe hasta ahora, pero te juro que voy a arreglarlo. El niño se quedó mudo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Ella es de verdad mi hermana? Alvarado asintió. Lo es. Y te recuerda. No completamente, pero algo dentro de ella no ha dejado de buscarte. Mateo se tapó la cara con las manos. Lloró, en silencio, mientras el perro se echaba a su lado. El empresario esperó. No lo interrumpió. Solo se quedó allí, como si en ese llanto se lavara también su propia culpa. Cuando el niño se calmó, Alvarado continuó. Quiero que vengas conmigo. Pero esta vez, no como un favor, ni como una visita. Quiero que estés con ella. Mateo lo miró, dudando. ¿Y si me quitan otra vez? El hombre se arrodilló frente a él. No va a pasar. Te doy mi palabra. Por primera vez,
Mateo vio algo distinto en los ojos de ese hombre, no poder, no frialdad, sino arrepentimiento. Y esperanza. Al día siguiente, los portones de la mansión se abrieron. Lucía estaba en el jardín, vestida con una bufanda azul que el viento movía suavemente. Llevaba días enferma, triste, esperando noticias. Cuando vio al auto entrar, corrió hasta el camino de piedra. La puerta se abrió, y de ella bajó Mateo. Ambos se quedaron quietos, mirándose. El mundo alrededor pareció detenerse. Ni los pájaros se atrevieron a cantar. Mateo dio un paso. Lucía también. Y cuando estuvieron frente a frente, la niña levantó la mano, temblando, igual que aquel día tras la ventana del auto. El niño hizo lo mismo. Sus dedos se rozaron. Y entonces, como un hilo invisible que se tensaba desde el pasado, los recuerdos regresaron. El fuego, los gritos, el dibujo, y esa promesa rota que ahora se volvía a cumplir. Lucía rompió a llorar y lo abrazó con fuerza. Mateo la sostuvo, cerrando los ojos con alivio. «Te encontré, hermanita», susurró. «Nunca dejaste de buscarme», respondió ella entre sollozos. «Te reconocí desde el primer día». Detrás de ellos, Alvarado observaba en silencio. Una lágrima le resbaló por la mejilla. No era un hombre acostumbrado a llorar, pero en ese momento comprendió algo. El amor que él había intentado comprar nunca podría compararse con el que esos dos niños compartían. Pasaron los días. Lucía y Mateo se quedaron en la mansión, esta vez juntos. Alvarado inició un proceso legal para corregir la adopción y registrarlos bajo su tutela compartida. «Ya no seré su dueño», dijo ante el juez, «seré su guardián. De ambos». El escándalo mediático fue grande, pero al hombre no le importó. Por primera vez en décadas, sentía paz. Los niños volvieron a pintar, como antes. Esta vez, no una casa de fantasía, sino el jardín donde ahora jugaban. Lucía coloreó el cielo, Mateo dibujó un sol enorme, y juntos firmaron en la esquina. «Para mamá, que nos enseñó a encontrarnos». El dibujo quedó enmarcado sobre la pared principal del despacho de Alvarado. Cada vez que lo miraba, recordaba que no todo el poder del mundo vale tanto como un acto de amor sincero. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los árboles, Mateo corrió hacia la limusina estacionada frente a la mansión. Lucía estaba adentro, asomada por la ventanilla, jugando. El niño sonrió y comenzó a correr, igual que aquel primer día. Ella levantó la mano, riendo, y él alcanzó justo cuando el auto empezó a moverse. Esta vez, no había tristeza. Solo promesas cumplidas. El reflejo del sol los envolvió en un tono dorado. La misma luz que años atrás los había separado, ahora los unía. El niño que corría detrás de las limusinas. Ya no buscaba a su hermana. La había encontrado.